Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 42. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron entre otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca: ¿ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán a comprar trigo, contestaron ellos. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, solo vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. No, señor, contestaron ellos, nosotros, sus servidores, hemos venido a comprar trigo. Todos nosotros somos hijos del mismo padre, somos gente honrada, nunca hemos sido espías. No es cierto, insistió José, ustedes vienen a ver cuáles son los puntos débiles del país. Pero ellos le contestaron: los servidores de usted somos 12 hermanos, hijos del mismo padre, y vivimos en Canaán. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. Sin embargo, José volvió a decirles: tal como le dije, ustedes son espías. Y con esto vamos a probarlo. Les juro por el faraón que no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor. Que vaya uno de ustedes a traerlo. Los demás se quedaron presos. Vamos a ver si es cierto lo que han dicho. Y si no es cierto, es que son espías. Lo juro por el faraón. José los tuvo presos a todos ellos durante 3 días. Pero al tercer día les dijo: yo tengo temor a Dios. Hagan esto y se los perdonará la vida. Si son de veras honrados, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor y veremos si han dicho la verdad. Si no, morirán. Ellos aceptaron. Pero decían el uno al otro: verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Y Rubén les contestó: yo les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José apartó de ellos y se puso a llorar. Cuando regresó a donde ellos estaban y pudo hablarles, apartó a Simeón y a la vista de ellos hizo que lo ataran. Después ordenó que les llenaran de trigo sus costales, que le volvieran a cada uno su dinero, poniéndolo dentro de cada costal, y que le dieran comida para el camino. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el trigo y sus asnos y se fueron de ahí. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió su costal para darle de comer a su asno y vio que su dinero estaba ahí, en la boca del costal. Entonces les dijo a sus hermanos: miren, me devolvieron mi dinero, aquí está en mi costal. Todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo, se decían uno al otro: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre Jacob todo lo que había pasado y le dijeron: el hombre que gobierna en aquel país nos habló en forma muy brusca y nos acusó de haber ido a su país como espías. Pero nosotros le dijimos que éramos gente honrada y que nunca habíamos sido espías, que éramos 2 hermanos hijos del mismo padre, que uno ya no estaba con nosotros y que el menor se había quedado contigo en Canaán. Entonces él nos dijo: con esto voy a ver si ustedes son de veras honrados. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar un poco de trigo para sus familias, pero tráiganme a su hermano menor. Así podré estar seguro de que ustedes son gente honrada y no espías. Entonces dejaré libre a su otro hermano y ustedes podrán andar libremente por este país. En el momento de vaciar sus costales, los hermanos de José vieron que en cada costal había una bolsita con el dinero que cada uno de ellos. Al ver las bolsitas con el dinero, tanto ellos como su padre se asustaron. Entonces Jacob le dijo: ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco, y ahora me van a quitar a Benjamín, y siempre el perjudicado soy yo. Entonces Rubén le dijo a su padre: deja a Benjamín a mi cuidado y yo te lo devolveré.
Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis 2 hijos. Pero Jacob contestó, mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José ha muerto y solo queda él. Si le pasa algo malo en el viaje que van a hacer, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. Génesis capítulo 43. El hambre aumentaba en el país, así que cuando Jacob y sus hijos se comieron lo que les quedaba de trigo que habían llevado a Egipto, Jacob les dijo, vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros. Pero Judá le contestó, aquel hombre nos dijo bien claro, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Así pues, si lo dejas ir con nosotros, iremos a comprarte trigo, pero si no lo dejas ir, no iremos. Aquel hombre nos dijo, si no traen aquí a su hermano menor, no vengan a verme. Entonces dijo Israel, ¿por qué me han hecho tanto mal? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenía otro hermano? Y ellos le contestaron, es que él nos preguntaba mucho acerca de nosotros y de nuestra familia. Nos dijo, ¿vive todavía su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros no hicimos más que contestar a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan a su hermano? Judá le dijo a su padre Israel, si queremos vivir, deja que vaya el muchacho bajo mi cuidado y nos iremos enseguida. Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas de lo que le pase. Si no te lo devuelvo en este mismo lugar, seré el culpable delante de ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto aquí, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Entonces su padre le contestó, puesto que no hay otro remedio, hagan esto. Lleguen sus costales un regalo para ese hombre. Llévenle de lo mejor que el país produce. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble del dinero y entreguen personalmente el dinero que les devolvieron. Tal vez fue un error. Vamos, tomen a su hermano y vayan otra vez a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes para que dejen libre a su otro hermano. Y a Benjamín, en cuanto a mí, si he de querer quedarme sin hijos, pues me quedaré sin hijos. Los hijos de Jacob tomaron los regalos, el doble del dinero, y a Benjamín, y se fueron a Egipto. Cuando llegaron ante José, y José vio que Benjamín estaba con ellos, le dijo al mayordomo de su casa, lleva a estos hombres a mi casa y mata una vaca y prepárala porque ellos comerán conmigo hoy en mediodía. El mayordomo hizo tal como José le ordenó y los llevó personalmente, pero ellos se asustaron porque los llevaban a la casa de José y se dijeron, esto es un pretexto, nos han traído aquí por el dinero que nos devolvieron la vez pasada. Van a atacarnos y hacernos trabajar como esclavos junto con nuestros animales. Así que al llegar a la puerta de la casa, se acercaron al mayordomo para hablar con él, y le dijeron, ay señor, la otra vez vinimos de veras a comprar trigo, pero cuando llegamos al lugar donde íbamos a pasar la noche abrimos nuestros costales, y ahí en la boca de cada costal estaba el dinero de cada uno de nosotros. El dinero estaba completo, ahora lo hemos traído para devolverlo. Y también trajimos más dinero para comprar trigo, pero no sabemos quién puso nuestro primer dinero en los costales. El mayordomo contestó, cálmense, no tengan miedo. El Dios de ustedes y de su padre debe de haber puesto ese dinero en sus costales. Pues yo lo recibí, el dinero que ustedes le pagaron. El mayordomo sacó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego llevó a todos a la casa de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y también dio de comer a sus asnos. Ellos prepararon los regalos y esperaron a que José llegara al mediodía, pues habían dicho que allí iban a comer. Cuando José llegó a la casa, ellos le dieron los regalos que habían traído y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José les preguntó cómo estaban y también preguntó cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron. ¿Vive todavía? Ellos hicieron una reverencia y dijeron, nuestro padre, su servidor, está bien, todavía vive. José miró a su alrededor y vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, y dijo, ¿este es su hermano menor del cual me hablaron? Que Dios bendiga, hijo mío. Al decir esto, José se sintió tan emocionado de ver a sus hermanos que le dieron ganas de llorar. Rápidamente entró en su cuarto y allí se puso a llorar. Cuando pudo contener el llanto, se lavó la cara y salió y dijo, sirvan ya la comida. A José le sirvieron en una mesa, a los hijos de Jacob en otra, y en la otra distinta a los egipcios que comían con José.
porque los egipcios tenían prohibido comer junto con los hebreos. Los hermanos de José se sentaron cuando José así lo indicó, pero por orden de edad, de mayor a menor, y estaban muy sorprendidos y mirándose unos a otros. José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa, y a Benjamín le dio mucho más que a los otros. José y sus hermanos bebieron juntos y se pusieron muy alegres. Capítulo 44. Después de esto, José le ordenó a su mayordomo: llena los costales de estos hombres con todo trigo que puedan llevar, y pon dinero en cada uno de ellos en la boca de su costal. Pon también mi copa de plata en la boca del costal del hermano menor, junto con el dinero que pagó por su trigo. El mayordomo hizo lo que José le ordenó. Cuando los primeros rayos del sol, José permitió que sus hermanos se fueran con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo a su mayordomo: ve a perseguir a esos hombres y diles que cuando los alcances, porque han pagado bien con mal, porque han robado la copa de plata que mi amo usa para beber y para adivinar, han hecho muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió las mismas palabras y ellos le contestaron: ¿por qué nos habla usted de ese modo? Jamás haríamos semejante cosa. Si regresamos desde Canaán a devolver el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, ¿cómo íbamos a robar plata, ni oro, ni la casa de su amo? Que muera cualquiera de estos servidores suyos al que se le encuentre la copa, y hasta nosotros seremos sus esclavos. Entonces el mayordomo dijo: será como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres de culpa. Cada uno de ellos bajó rápidamente su costal hasta el suelo y lo abrió. El mayordomo buscó en cada costal, comenzando por el hermano mayor hasta el hermano menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su ropa en señal de dolor. Después cada uno echó la carga sobre su asno y se regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, todavía estaba él allí. Entonces se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente, mientras José les decía: ¿qué es lo que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Judá contestó: ¿qué podemos responderle a usted? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos ha encontrado en pecado. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos junto con el que tenía la copa. Pero José dijo: de ninguna manera. Solo aquel que tenía la copa será mi esclavo. Los otros pueden regresar tranquilos a la casa de su padre. Nadie los molestará. Entonces Judá se acercó a José y le dijo: yo le ruego a usted, señor, que me permita decirle algo en secreto. Por favor, no se enoje conmigo, pues usted es como si fuera el mismo faraón. Usted nos preguntó si teníamos padre o algún otro hermano, y nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano todavía muy joven, que nació cuando nuestro padre ya era anciano. También le dijimos que nuestro padre lo quiere mucho, pues es el único hijo que le queda de la misma madre, porque su otro hermano murió. Entonces usted nos pidió que lo trajéramos porque quería conocerlo. Nosotros le dijimos que el muchacho no podía dejar a su padre porque si lo dejaba, su padre moriría. Pero usted nos dijo que si él no venía con nosotros, no volvería a recibirnos. Cuando regresamos junto a mi padre, le contamos todo lo que usted nos dijo. Entonces nuestro padre nos ordenó: regresen a comprar un poco de trigo. Pero nosotros le dijimos: no podemos ir a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros, porque si él nos acompaña, no podremos ver a ese señor. Y mi padre nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno de ellos se fue de mi lado y desde entonces no lo he visto. Estoy seguro de que un animal salvaje lo despedazó. Si se llevan también a mi otro hijo de mi lado y le pasa algo malo, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. Así que la vida de mi padre está tan unida a la vida del muchacho que si el muchacho no va con nosotros cuando yo regrese, nuestro padre morirá al no verlo. Así nosotros tendremos la culpa de que nuestro anciano padre se muera de tristeza. Yo le dije a mi padre que me haría responsable del muchacho, y también le dije: si no te lo devuelvo, seré el culpable delante de ti y de toda la vida. Por eso yo le ruego a usted que me permita quedarme como su esclavo en lugar de muchacho.
deje usted que él se vaya con sus hermanos, porque ¿cómo voy a regresar junto a mi padre si el muchacho no va conmigo? No quiero ver el mal que sufrirá mi padre. Capítulo 45. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, vive mi padre todavía. Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero, por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme no tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos, y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimentos a ti y a tu familia, a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto, vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazado a José. Luego, José besó a todos sus hermanos y lloró abrazándolos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Por el palacio del faraón corrió la noticia de que el hermano de José había llegado, y el faraón se alegró junto con sus funcionarios, y le dijo el faraón a José: di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán, y que me traigan a su padre y a sus familias, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de lo mejor que el país produce. Ordénales que de aquí, de Egipto, lleven carretas para traer a sus mujeres y niños, y también al padre de ustedes que vengan, y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo Egipto será de ellos. Los hijos de Israel lo hicieron así. José les dio las carretas que el faraón había ordenado y alimentos para el camino. También les dio ropa nueva para cambiarse, pero Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le mandó 10 asnos cargados con lo mejor que había en Egipto, otros 10 asnos cargados de trigo y pan y comida para que su padre comiera en el camino. Cuando José se despidió de sus hermanos, les dijo: no vayan peleando por el camino. Ellos se fueron. Salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde vivía su padre Jacob. Cuando le contaron a Jacob que José vivía todavía y que él era el que gobernaba en todo Egipto, no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que le estaban diciendo. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Entonces dijo: me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en estos capítulos que en este momento le hemos dado lectura, desde el capítulo 42, el 43, el 44 y el 45, estamos viendo la historia de cómo José, siendo ya el líder en Egipto, siendo, como quien dice, la autoridad segunda de Egipto después del faraón, y teniendo en cuenta que la situación era muy precaria en todo ese lugar,
circunvecino, ya que en ningún lugar se estaba dando el trigo, la agricultura, quizá porque no había llovido, quizá porque eran malos tiempos, y habían pasado solamente 2 años, y todavía faltaban 5 años. Y vemos cómo Jacob le dice a sus hijos que vayan a Egipto a comprar trigo. Tiene con qué comprar, tiene un sustento, Dios no lo ha desamparado. Y vemos entonces que los hijos de José pues van a Egipto, y José se da cuenta que son ellos. Él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Ya habían pasado varios años. Pues sí, ¿cuántos años pudieran haber ya pasado? Aproximadamente 10 años. Estamos hablando de un aproximado. En 10 años la gente cambia. Y más los egipcios, porque sus vestimentas, sus arreglos personales son muy diferentes. Y los judíos tienen su propia personalidad, su propia forma de vestir, su propia forma de actuar. Y siendo José joven, y después de 10 años, pues ya es una persona adulta. Recordemos que aproximadamente tendría como 15, 17 años. Y si ya había pasado 10, pues ya tenía como 27 años. No lo reconocía. Y vemos en la historia aquí cómo José trata de inducirlos ¿a qué? A que reconozcan sus errores, a que se den cuenta de todo lo equivocado en lo que ellos han actuado como hermanos, y que al final de cuentas Dios les ha ayudado a todos, y en este caso más a José. Están en Egipto. Recordemos todas las situaciones difíciles que pasó José, y que había sido hasta encarcelado y preso, y después de haberle adivinado los sueños al faraón, y después de darse cuenta el faraón que era una personalidad protegida por Dios Todopoderoso, aceptó que fuera su súbdito, que fuera su administrador, que fuera su asistente personal, y al final de cuentas lo dejó como su segundo en mando. Y vemos entonces aquí que les pide a sus hermanos que lleve a Benjamín, su hermano de sangre, hijo de la misma madre. Y vemos cómo Jacob, pues renuente, trata de no aceptar, pero por la necesidad de la comida, la necesidad de poder tener el sustento para todas las familias, lo deja ir. En el que uno de sus hijos le dice, Rubén, que él sería el responsable de regresarlo. Y vemos cómo José les pone quizá una trampa, un 4, como les decimos hoy en día, y les pone el dinero en cada uno de los costales que cada uno de ellos tiene, que ha comprado. Y se dan cuenta ellos y creen que hay una equivocación, creen que hay una situación difícil de entender, y cuando vuelven a regresar, pues le dicen que no saben por qué el dinero con el cual habían pagado el trigo estaba dentro de cada uno de los costales de cada uno de ellos. José pone la copa, le dice a su mayordomo que ponga la copa en el costal de Benjamín, y después les reprocha de que por qué se lo han robado. Y de esa manera trata de inducirlos a que reconozcan y se den cuenta de que siempre hay alguien con más astucia, siempre hay alguien con más benevolencia, siempre hay alguien que Dios le ayuda para que todos los demás reconozcan sus equivocaciones y sus pecados. Y vemos aquí cómo José es quien hace que sus otros hermanos, exceptuando a Benjamín, sus otros 10 hermanos, hijos de sus otras mujeres de su padre, Jacob, recordemos que pues eran hijos de Lea, de Silpa, de Bila. Esos 10 hermanos habían hecho y su conducta era muy errónea. Y José les estaba poniendo un tipo penitencia para que se arrepintieran. Y vemos cómo entonces Benjamín hace todo un plan y al final se da a conocer a ellos y les dice que es el hermano al que vendieron. Los abraza, ellos se dan cuenta que José los ha perdonado, les pide él
que en el camino no se reproche nada, que no peleen, que permanezcan unidos, porque así debe de permanecer unidos las 12 tribus de Israel. Y vemos cómo entonces aquí le pide que vayan por su padre. José le pide que vayan por su padre. Y no solo eso, sino les manda mucho alimento, muchos animales, para que las familias tengan que comer y no perezcan. Vemos entonces cómo José, con el poder que tiene, que por medio del faraón Dios le ha dado una autoridad muy importante en un país que no es el de ellos, hace que ayude a su gente, a su familia, a sus 10 hermanos, a su padre y a todas las esposas de sus hermanos, a todos los familiares, sobrinos, primos, a todos. Y les pide a sus hermanos que vayan por su padre. Al contarle esto a Jacob, se da cuenta Jacob que sus hijos se habían equivocado, que habían hecho algo totalmente fuera de lugar al haberle dicho que se había muerto José. Reconoce entonces y se da cuenta y le dan muchas ganas y mucha felicidad de poder regresar a ver a José. Tenía años que no lo veía y lo quería muchísimo. Acabo de hacerles una recopilación de lo que acabamos de escuchar en la lectura. Pero todo este mensaje, toda esta historia, todo este actuar de los hijos de Jacob, del actuar de mismo Jacob Israel, que ahora se le llama Israel, y el actuar de José, tiene muchos mensajes que ahorita los vamos a expresar para que los vayan ustedes denotando y los tengan ustedes en cuenta. Y vamos a ir por partes. Vemos aquí entonces cómo Dios, si tú te apartas de lo malo, si tú te conviertes, si tú conoces, amas y sirves a Dios, Dios siempre va a estar contigo. Nunca te va a abandonar. Nosotros los cristianos hoy en día, después de haber escuchado la oración más importante que tenemos, que es la del Padre Nuestro, y que nuestro Señor Jesucristo se la enseñó a los discípulos y la tenemos impresa en las Sagradas Escrituras y hoy en día todavía la conocemos. Muy claramente decimos en la parte final del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Y le pedimos al Señor, a nuestro Padre Dios, que no nos deje caer, que no nos debilite, que nos dé fuerzas, porque las tentaciones las vamos a tener. Somos seres humanos. Somos seres que tenemos en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestra mente. Tenemos una herencia, una genética, una conducta, tanto buena como mala. Las dos conductas están dentro de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de librar la conducta equívoca, la conducta mala, la debemos de hacer a un lado. Debemos siempre de elegir la conducta buena. Siempre debemos de luchar por obtener las cosas de la manera más honrosa. Debemos de siempre comportarnos conforme a las exigencias, y digo exigencias porque es verdaderamente una exigencia para nosotros, conforme a las cosas de Dios. Pero si tú no conoces a Dios, no sabes lo que quiere Dios, no podrás exigirte a ti mismo hacer las cosas buenas. Entonces estarás siempre conducido por tu raciocinio, por tu conciencia, por tu sabiduría mundana, y te orillarás solamente a las cosas materiales. A tus 5 sentidos le darás placer, gusto, lo satisfacerás a cada uno de ellos, y eso te llevará a que te distorsiones, a que te alejes, a que no estés cerca de las cosas del Señor. Por lo tanto, siempre debemos nosotros de luchar por las cosas benévolas, buenas, por la conducta verdadera. Y para esto, pues necesitas conocer a Dios. Acabamos de escuchar una historia en el comportamiento de todos estos personajes. Y
debemos de darnos cuenta que no debemos de actuar con mentiras, como le mintieron los hijos de Jacob a él. No debemos de hacerle daño a nuestros propios hermanos, ni a nadie, ni a nuestros vecinos, nuestros amigos. No debemos nosotros de interesarnos, de poner por encima el interés mundano y material. Debemos nosotros siempre de permanecer conforme a las cosas que el Señor nos pide, que son un formato sencillo, humilde, espiritual, conforme a la oración, para que te conectes con el Señor y el Señor te vaya diciendo exactamente qué es lo que tienes que hacer. Nos tenemos que comunicar con el Espíritu Santo a hoy en día. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que tú puedes entender, comprender. Hay una oración en donde le decimos al Espíritu Santo: dime cómo debo de hablar, cuándo debo callar, lo que debo de escribir, cómo debo de hablar, qué tengo que hacer para procurar tu gloria, en bien de todas las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad. Le decimos al Espíritu Santo, ¿sí?, que es amor del Padre y del Hijo. Entonces vemos que en la actualidad la comunicación del Espíritu Santo para que nos detalle y nos guíe y nos indique qué es lo que tenemos que hacer es muy necesario. Si nosotros no conocemos a Dios, no lo amamos. Si nosotros no nos comunicamos con Dios, pues vivimos de una manera material y mundana, con nuestros 5 sentidos. Dirán ustedes, pero si soy una persona que trabajo, soy una persona que estudié, soy una persona provechosa, soy una persona que proveo de cosas efectivas y buenas para la humanidad, estoy preocupado por la naturaleza, estoy preocupado por la ecología, estoy preocupado por cuidar la flora, la fauna, estoy preocupado por cuidar el medio ambiente, lucho en contra de todas aquellas personas que están contaminando el planeta. Soy un profesionista, soy un estudioso, soy un científico, soy un médico, que hago todo lo posible para hacer el bien y curar a las personas, porque esa es una de las metas de los médicos: ayudar a las personas, curar a las personas. Pero ¿cómo podemos nosotros entender a ese tipo de personas que todo eso lo hacen de una manera efectiva, pero no conocen a Dios y no aman a Dios? Dirán ustedes, ¿están bien o están mal? Están bien, pero les falta conocer, amar y servir a Dios. Pero habrá otra gente que no hace lo que les acabo de mencionar, que todo lo hacen totalmente diferente, al contrario. ¿Para qué usan sus sentidos? Para lo material, lo mundano, para satisfacer sus sentidos, sus gustos, mundanamente hablando. Y se gastan toda la vida en eso. Se gastan la vida en disfrutes, en ver, en oír, en hablar, en disfrutar físicamente, sexualmente, en disfrutar la comida, en disfrutar todos los placeres mundanos y materiales. Y se afanan por tener poder, por tener dinero, por tener satisfacciones físicas. Son personas que toda la vida se la pasan luchando por el dinero, luchando por ser siempre jóvenes, luchando por siempre tener lujos, luchando por siempre viajar y estar satisfaciendo, como les acabo de mencionar, sus 5 sentidos. Y año con año hacen así. Hay otra gente que no hace nada. Ahora en las actualidades les dicen: los ninis ni estudian ni trabajan y son mantenidos. Hijos mantenidos por los padres, nietos mantenidos por los abuelos, quienes nada más están esperando que se mueran los abuelos para quedarse con la herencia, que nada más están esperando que se mueran los papás para quedarse con la herencia. Y se la han pasado toda la vida en la holganacería. Son holgazanes,
no trabajan, esperando siempre que todos se los den. No se preocupan por trabajar, no se preocupan por superarse, siempre estiran la mano. Hay mujeres que nunca trabajan y están expensas a lo que les dé el marido, están expensas a lo que el marido les dé. Y hay hombres que son los mantenidos y que nada más están espensas de lo que les dé la mujer, si es que la mujer trabaja. Y consecutivamente vemos que tanto hombres como mujeres son ninis porque ni estudian ni trabajan y no proveen de nada, pero están en espera de que alguien les regale casa, vestido y sustento. Y ellos dicen, si Dios existe, pues me dará suerte para ganarme la lotería, para encontrarme un buen dinero mal habido, rápido y fácil. Y es lo que hacen muchos en la actualidad: vender droga, ser traficantes, y se dedican a robar, a asaltar, lo más sencillo y lo más fácil para ellos. Y la muerte ronda cerca de ellos, porque al final de cuentas pues van a perecer. Y dinero mal habido, dinero mal vivido, y no les va a rendir. Como les digo, hay gente que hace todo lo contrario. Entonces dirán ustedes, ¿esos que hacen bien o mal? Pues todos diríamos, pues esos están haciendo mal, no se está haciendo bien como los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y esos también no conocen a Dios, no se comunican a Dios. Y muchos de ellos son fanáticos religiosos que creen en los santos, en la adoración de los santos, y creen que los santos les van a hacer milagros. Algunos otros más exagerados creen en la Santa Muerte, y otros más inventan santos que ni son santos. Ese es un pesar de la Iglesia Católica, y todo por elevar a los altares a personas, seres humanos que tuvieron una vida ejemplar, las suben a los altares y les dicen que son santos. Y pues la gente tonta y testaruda le dice santos a alguien pues que ni existe y que ni fue un ser humano, y dicen que son santos, ¿verdad? Los narcotraficantes pues tienen a sus santos, ¿verdad? Y le piden a sus santos, y algunos otros secuestradores, asesinos, la Santa Muerte. Le piden a la muerte que los ayude para que nunca les llegue la muerte. Estupideces, definitivamente, ¿no? Esta gente está todavía más alejada porque tienen unas creencias vanas, adoración vana. Y la Iglesia Católica, desafortunadamente, ha apapachado ciertas circunstancias de esta gente. En vez de que los evangelicen y les digan que nuestro Padre Dios es quien hace los milagros, y que los santos en realidad son vidas ejemplares, de que son personas que lucharon y trataron de cumplir al conocer, amar y servir a Dios, y no lo hacen, sino que los apapachan, aceptándolos, y todo porque ellos también están equivocados. Los pastores, los sacerdotes, los presbíteros aceptan ese tipo de religiosidad popular porque les dejan mucho dinero. ¿Sí? También están inmersos en el gusto de sus 5 sentidos. Y vemos, y voy a decir uno de tantos, los que son adoradores o veneradores, como ustedes les quieran llamar, de San Judas Tadeo, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, su primo de nuestro Señor Jesucristo, uno de sus primos de nuestro Señor Jesús, Judas Tadeo. Y lo visten de verde, le ponen un medallón enfrente y le ponen una llamarada en la cabeza, bigote y barba, parecido a nuestro Señor Jesucristo. Y es una adoración. Y la gente muy popular, la gente humilde, la gente sencilla, la gente que no tiene dinero, se disfraza, se compra sus rosarios, sus escapularios, se los cuelga en el cuello, en las muñecas, se ponen tatuajes, algunos también se ponen tatuajes de la guadalupana, y le piden a San Judas Tadeo que les vaya bien en la vida, pero que les vaya bien en la vida cuando andan robando, cuando andan secuestrando, cuando andan asesinando, cuando andan asaltando las casas, cuando andan violando a las mujeres. Le piden a San Judas Tadeo.
Y los sacerdotes los apapachan porque van al templo, a todos los templos que veneran a San Judas Tadeo, y les dejan cada año, cada mes, les dejan muchas limosnas. Ese dinero está ensangrentado. Ese dinero está lleno de pecado. Y nuestros presbíteros y sacerdotes y pastores permiten eso en vez de que los evangelicen. Hablo solamente de la Iglesia Católica. No hablo de otras iglesias porque nosotros somos católicos los que estamos escuchando esto. Somos cristianos. No quiero hablar de otras iglesias que también tienen sus graves problemas. Les podría yo hablar, pero no es el punto de hablar de eso. Solamente quiero hacerles entender de que la comunicación con Dios es muy importante para que nosotros tengamos la benevolencia de nuestro Padre Dios. Y si no tenemos esa comunicación, no podemos entonces lograr lo que logró José al estar comunicado con Dios aquí, en la lectura que acabamos de escuchar. No podemos lograr ayudar a los demás como José ayudó a todos sus 10 hermanos, a que reconocieran, se arrepintieran y dieran vuelta a su mal actuar. Las tribus de Israel, o sea, las tribus de Jacob, que hoy en día son todos los judíos que andan en todo el mundo, tenían que vivir esta experiencia, tenían que vivir este examen, tenían que ver, darse cuenta que eso que habían hecho estaba equivocado y mal. Y hoy en día todo eso ellos lo retoman, lo tienen en mente, lo tienen al día y se dan cuenta que todas esas conductas están equivocadas. Y es el mensaje que hoy teológicamente se nos proporciona a cada uno de nosotros, de que debemos de tener comunicación con Dios y Dios nos protege, nos ayuda para no caer en la tentación, como José. Y si estamos con Dios, nos va a ayudar como a José. Y si estamos en una situación como los hermanos de José, nos debemos de arrepentir y debemos decir siempre la verdad, por amor a Dios. Y Dios nos va a ayudar por medio de nuestros hermanos. La oración es muy importante. Vemos aquí cómo José, su arrepentimiento de sus hermanos, hace que se provoque una oración comunitaria, un arrepentimiento comunitario, y que nuestro Padre Dios los ayude y los protege. Aún cuando estaban lejos de Egipto, después de 2 años, todavía los seguía ayudando nuestro Padre Dios. Y nuestro Padre Dios los ayuda y les da indicaciones por medio de Jacob al decirle a sus otros hijos: vayan a Egipto a comprar el trigo porque si no nos vamos a morir de hambre. Vemos cómo Dios pone los caminos, pone las formas de poder sobrevivir y nos sigue ayudando. Dirán ustedes, entonces Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran a Potifar. ¿Se acuerdan de ese señor que lo compró? Y Potifar lo vendió lo vendieron a los ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron a Potifar en Egipto. Entonces Dios permitió que esto sucediera. Sí, todo esto ya era un plan salvífico de Dios, para que todas estas cosas ahorita nosotros las podamos entender. No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y dirán ustedes, estos errores que Dios permitió a los hermanos de José, ¿fue ya un plan salvífico? Sí. Por eso le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener. Pero las tentaciones son necesarias para que nos podamos levantar, para que podamos aprender, para que podamos entonces discernir qué es lo que tenemos que hacer. Hay una parte en donde el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dicen: Maestro, este alabastro, este perfume que esta mujer te ha puesto en tu cabeza, lo podíamos haber vendido y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y nuestro Señor les dijo: a los pobres siempre los tendréis. ¿Es una necesidad? Sí, o es un mal necesario. Porque si no hay pobres, ¿en dónde se va a ver la caridad que tú le tengas que hacer al prójimo? Si no hay pobres, si todos tienen riqueza.
Entonces es un mal necesario, diríamos nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, siempre tendréis a los pobres. Pero esto que hace esta mujer ahora es una adoración, alabanza a Dios. El ofrecerle a Dios todo lo que tenemos, y en ese tiempo era todo lo que tenía esa mujer. Pero bueno, ese evangelio ya lo hemos escuchado en otras ocasiones y ya lo hemos analizado. Solamente lo remonto para que ustedes se den cuenta entonces la necesidad de que nosotros entendamos que todo se mueve bajo la voluntad de nuestro Padre Dios. Y hago otra referencia. Judas Iscariote cumplió con su deber, porque era un plan salvífico, porque así Dios ya lo tenía preparado. Por eso Judas Iscariote se trata de ahorcar y no muere ahorcado. Dios no le permite que él se asesine y muere por un accidente. Y cuando te mueres por un accidente no es un asesinato. Y vemos como Judas se arrepiente porque devuelve las 30 monedas y las avienta en el templo. Y no se dice por ninguna parte de las Sagradas Escrituras que Judas les haya dicho denme 30 monedas. Solamente les dijo, ¿qué me van a dar? Sí, pero nunca dijo, denme dinero. Posiblemente le hubieran ofrecido otra cosa, sí, pero después platicaremos esos eventos, esos formatos de Judas Iscariote. Vuelvo a retomarlo, simple y llanamente es que Judas Iscariote cumplió con su deber, con el trabajo más difícil, que ninguno de los otros 11 discípulos tenía la capacidad de poderlo hacer. Ni Pedro, Simón Pedro, el pescador, ni tampoco Juan, el más pequeño de los discípulos, ni tampoco ninguno de sus familiares primos de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. El único que tenía esa capacidad para realizar ese plan salvífico y que se cumpliera era Judas Iscariote. Si no había nadie que lo entregara o que lo llevara con el Sanedrín a nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo lo iban a condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo iba a dar la vida por nosotros para que después de 50 días de su resurrección llegara el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo? ¿Cómo hubiera podido hacer eso si no hay alguien que haga el hecho? Como aquí vimos que los hermanos de José hicieron ese hecho de venderlo. Tenía que llegar José a Egipto para ser una autoridad y así poder ayudar a su familia en el momento de que iban a tener hambre. 7 años, ya llevaban 2 y ya se habían acabado todo el alimento. Si hubieran estado ahí y José hubiera estado ahí con Jacob y hubieran ido a Egipto y entonces esto no hubiera pasado, no estuviera José como autoridad, se les iba a acabar el poco dinero que tenían el pueblo de Jacob, sus 12 hijos, y no iban a tener, y entonces no iban a subsistir y iban a perecer. Y entonces, ¿qué sería en la actualidad? No existirían las 12 tribus de Israel, que son los judíos que viven en todo este planeta. Se dan cuenta entonces cómo aquí hemos aprendido que el Señor, la voluntad del Señor, aunque tú la veas de una manera muy equívoca, es la voluntad de nuestro Padre Dios. Recuerdo otro pasaje bíblico en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿cómo piensas tú regresar a Jerusalén si la última vez nos apedrearon y nos querían matar? ¿Y quieres regresar, maestro? Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y le dijo a Simón Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Venimos aquí a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a satisfacer nuestros 5 sentidos, que es lo que muchas veces lo hacemos. No venimos aquí a estar siempre niños, no venimos aquí a estar siempre jóvenes, no venimos aquí a estar siempre adultos, no venimos a estar siempre aquí ancianos. Aquí tenemos un tiempo determinado, una etapa. Por ahí se nos dice en la Sagrada Escritura 120 años máximo. Estamos de paso. ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, se te ha ido la vida muy rápido, ¿o no? Ya te falta poco. Vas a la mitad. Ya casi estás del otro lado. Te falta mucho tiempo. Según la edad que tengas.
pero eso si llegas a los 120 o menos de 120. Pero si te mueres antes por alguna situación X, pues entonces la vida que tenemos es momentánea. Dice por ahí un amigo que somos moribundos en perfecto estado de salud. Y todos los días nos estamos muriendo. Hay gente que dice, ya cumplí un año más. Hay gente que dice, ya cuando llega su cumpleaños, dice, ya tengo un año menos de vida. Es como cuando ves un vaso que está a la mitad de agua, está medio lleno o medio vacío, según el punto de vista como lo veas. Hemos entendido en estos capítulos y hemos observado el comportar, pero lo principal del mensaje es que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Dios siempre nos va a ayudar, como ayudó a los otros 10 hermanos de José, y todo ya estaba preparado. Dios todo lo tiene preparado. Tu vida ya la tiene diseñada nuestro Padre Dios, y tú la tienes que aceptar tal cual es. Si tienes poco, tienes mucho, tienes que aceptarlo tal cual es. Y estoy hablando de los dones, no estoy hablando de las cosas materiales. Si tienes muchos dones, ponte a trabajar. Si tienes un talento, ponlo a trabajar. No vayas a salir como otro mensaje de nuestro Señor Jesucristo que dio en una parábola de los talentos, que aquel hombre guardó su único talento porque no lo quiso arriesgar, porque dijo, no sea que lo vaya a perder, mejor se lo devuelvo intacto al Señor. No, venimos aquí a trabajar. No le regresas al Señor tu vida sin haber hecho nada. Y le digas al Señor, no me porté mal, pero tampoco me porté bien, te lo devuelvo. No. Estamos en una vida aquí para ponernos a trabajar. Debemos de devolverle al Señor intereses, frutos con los dones. Entonces, a unos se nos da mucho, a otros se nos da poco, a otros se nos da lo suficiente para que hagas tu trabajo. Hemos entendido nosotros en estos capítulos de que es muy importante el arrepentimiento, el trabajo, el buen comportamiento y estar comunicado con Dios y aceptar lo que el Señor nos va poniendo en el camino de nuestra vida. Repito la frase, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y vemos aquí como José, tanto amor, después de tantos años de no ver a su familia, no les guarda rencor, no les guarda coraje ni odio. Pudo haber tomado represalias, pero cuando tú estás con Dios, esto que acabo de mencionar, no te nace, ni por la mente te pasa. Las personas que te agreden, las personas que te ofenden, si tú estás con Dios, es como si te cayeran pétalos de rosa en la cabeza. Ni lo sientes, porque estás con Dios. Pero si estás lejos de Dios, cualquier insulto, por mínimo que sea, te prendes, te vuelves agresivo, te enciendes y te destruyes a ti mismo. Vemos entonces aquí el comportamiento de estos personajes, que son todas las 12 tribus del pueblo judío, y que en la actualidad ellos lo analizan, lo entienden, así como lo estamos analizando nosotros y lo estamos entendiendo nosotros. Es muy importante entonces conocer, amar y servir a Dios. Espero que esto lo hayas entendido. Puedes volver a leer la historia que acabamos de leer de estos capítulos para que poco a poco vayas comprendiendo su comportamiento de ellos en la forma como José trata de seducirlos, trata de engañarlos para que caigan en sus propios errores y reconozcan su mal comportamiento
Por eso vemos que uno de ellos le dice a José, sin darse cuenta todavía que era su hermano, le dice a José que es Judá, le dice a José y le cuenta parte de la verdad, y que su padre, si pierde también a su hijo Benjamín, se moriría de la tristeza. Todo esto es muy interesante, todo esto es muy importante que nosotros lo denotemos, para que tengamos nosotros siempre presente que nuestro Padre Dios nos ayuda en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro actuar y en nuestro callar. Espero que hayas recibido un buen mensaje y nuestro comportamiento de hoy en adelante sea distinto. Que Dios te bendiga.